Somos un grupo de 4 estudiantes egresadas de la licenciatura en Ciencias de la Educación, actualmente finalizando el curso sobre elaboración y evaluación de proyectos educativos de la Universidad de El Salvador. Como equipo llevamos a cabo un proyecto educativo para el mejoramiento de las competencias de expresión escrita y comprensión lectora en el Centro Escolar Nuevo Lourdes del municipio de Colón. Para poner en marcha dicho proyecto se realizó primero un diagnóstico a los estudiantes de esa institución, específicamente a los de segundo B, todo ello para conocer si durante el año anterior, es decir, el 2021, habían adquirido las competencias básicas de comprensión lectora y expresión escrita que plantea el MINED en su plan de estudios. Debido a que durante dicho año las clases se llevaron a cabo de manera virtual. Según un artículo de la ONU publicado el 10 de enero del 2022, el 70% de los estudiantes de 10 años no son capaces de leer ni de comprender un texto sencillo. Y los niños que viven en países con resultados negativos de aprendizaje antes de la pandemia suelen ser también los que mantienen sus escuelas cerradas durante más tiempo. Teniendo como marco lo antes mencionado y una vez realizado el diagnóstico por medio de una prueba evaluativa a los estudiantes, obtuvimos los resultados siguientes, que son las necesidades que ellos presentaban. Tenían necesidad en la comprensión de ideas centrales de un texto, también dificultad en poder seguir instrucciones escritas, también en realizar el trazo de consonantes y vocales en letra ligada y desligada, y también en el uso de las mayúsculas, tanto en nombres propios como al inicio de oraciones. También presentaban dificultad en la escritura correcta de algunas palabras que contuvieran sílabas simples, compuestas e inversas. Nosotros en la escuela, en los diferentes niveles, tenemos problemas de niños que no saben leer y algunos incluso con problemas de escritura. Pero al escuchar de parte de ustedes la descripción del proyecto, a mí me pareció como algo formidable, pues que nos iba a sacar de algunas lagunas que se tienen en la sección donde se practicó el proyecto. Por eso vi con buenos ojos el proyecto. El título del proyecto está denominado Mejoremos nuestra comprensión lectora y expresión escrita, realizado en segundo grado de Educación Básica, sección B, turno vespertino del Centro Escolar Nuevo Lourdes, del municipio de Colón, durante los meses de julio a octubre del 2022. Como delimitación tenemos que el proyecto inició el 7 de julio del 2022 y finalizó el 17 de octubre del año 2022. Como beneficiarios de este proyecto fueron 30 estudiantes de segundo grado de Educación Básica del Centro Escolar Nuevo Lourdes, donde se buscó contribuir el fortalecimiento de las competencias de comprensión lectora y expresión escrita para mejorar los aprendizajes de sus procesos de formación educativa. Los objetivos del proyecto: mejorar las competencias elementales de comprensión lectora y expresión escrita de los estudiantes que cursan segundo grado de Educación Básica para fortalecer su proceso de aprendizaje en el año 2022 del Centro Escolar Nuevo Lourdes. Al definir lo que es comprensión lectora y expresión escrita, tenemos que, según Garibaldi, quien es una psicopedagoga, plantea que la comprensión lectora es cuando se da un buen análisis del contenido y asimismo se comprende el mensaje que dicha lectura pretendía dejar. Y es así como se crea el nuevo conocimiento. Por ello, a la hora que realizábamos las actividades con los estudiantes, se le daban estrategias para que él pudiera comprender la estructura que llevaba el texto y así ir extrayendo ideas que lo pudieran llevar a comprender el mensaje que nos quería dejar dicha lectura. Es así como los estudiantes podían aplicar un análisis más organizado, más profundo, y ellos podían llegar a lo que es la idea central del texto.
En cuanto a la expresión escrita, por su parte, está orientada a realizar una correcta redacción, coherencia y cohesión de lo escrito, así como poder entender las normas ortográficas. Es por eso que cuando los estudiantes realizaban las actividades, se buscaba que aparte de que pudieran tener un buen trazo a la hora de redactar las vocales y las consonantes, pudieran comprender cuando estaban cometiendo las faltas ortográficas y ellos mismos pudieran conocer e identificar cuáles eran estas mismas. Asimismo, se les apoyó a la hora de que tuviesen duda de lo que estaban redactando, para que así se pudiera dar una comprensión lógica de lo que ellos estaban escribiendo y que pudiera llevar y tener un mensaje claro. Sí había habido un intento con madres de familia, pero no una cosa sistemática, ¿verdad? Sino que con sus libritos de silabario o de Victoria, las mamás vienen a tomar lectura con los niños, pero nunca un proyecto como el que ustedes han traído a la escuela. En cuanto a la metodología utilizada en el proyecto educativo, hicimos uso de las metodologías activas, pues no se buscaba que el estudiante permaneciera sentado en su pupitre, sino que también él fuera el creador de su aprendizaje, pues las actividades que se realizaban eran bastante movidas y asimismo a la hora de redactar todas las actividades escritas, ellos planteaban que se estaban entreteniendo con lo que realizaban y asimismo a la hora de pasar al frente, al completar la palabra, al encerrar lo que es la letra, se pudo ver que el aprendizaje de ellos fue bastante interactivo y ellos se mostraban alegres a la hora de realizar cada una de las sesiones según los contenidos y los indicadores que nosotros habíamos planteado en nuestro proyecto. También hicimos uso de las metodologías participativas, pues en un principio teníamos miedo que los estudiantes no quisieran participar o plantear sus dudas. Sin embargo, se nos presentó el problema que no sabíamos a quién pasar o darle la palabra a la hora de preguntar qué habían comprendido de lo que se estaba impartiendo. Sin embargo, ellos se mostraron muy abiertos, muy dispuestos a poder expresar lo que pensaban. También hicimos uso de las estrategias de la repetición progresiva, esto enfocado en la comprensión lectora, pues se les pedía que hicieran un análisis más profundo del texto para que pudieran leerlo una o dos veces y así pudieran comprender mejor la idea que les estaba dejando la lectura que realizaban. En cuanto al taller número 1, titulado Club Cuentacuentos comprende la idea central del texto, se buscó que los estudiantes pudieran fortalecer la competencia de comprensión lectora por medio de diferentes actividades. Desde la parte introductoria, donde se les dio a conocer diferentes imágenes, donde ellos debían identificar y plantear la idea que dicha imagen referente a un cuento les había dejado como mensaje, y la mayoría concordaban con la misma. Asimismo, a la hora de el procesamiento de la información, donde se les daba a conocer un poco cómo ellos podían lograr identificar la idea central que dejaba un texto, se pudo expresar que era importante realizar una repetición progresiva de lo que era la lectura del texto, para así poder llegar a comprender no solo con un análisis, sino un análisis más profundo en lo que era la lectura y el mensaje que estaba dejándole el texto. Por ello, al final, cuando se realizó lo que es la actividad donde se evaluó los aprendizajes, se pudo notar que los estudiantes lograron fortalecer la competencia por el hecho de que ellos podían hacer una lectura más estructurada de lo que contenía el texto. Durante el segundo taller titulado Textos Instruccionales, se puede decir que durante las actividades que se realizaron con cada uno de los estudiantes se hizo de una manera correcta, ya que se mostraron algunos textos con instrucciones a la par que se les iba diciendo a los estudiantes y ellos lo iban realizando de una manera correcta, de una manera ordenada.
Cabe mencionar también que durante la prueba realizada durante el diagnóstico se obtuvo un buen resultado de parte de los estudiantes que lo hicieron de manera correcta, aunque en la evaluación final se obtuvo un bajo porcentaje, pero la mejoría de estos porcentajes fue baja. Y esto debido a que durante la prueba que se realizó del diagnóstico, prueba final, se confundieron un poco los estudiantes, ya que las imágenes que se mostraban en esa prueba eran similares, que era ordenar los pasos de un texto instruccional, como ellos se lavaban las manos y así. Entonces ahí fue que ellos se confundieron algunas imágenes y por eso fue que hubo un bajo nivel en ese aspecto. En el taller número 3, denominado Trazo de consonantes y vocales en minúscula en letra desligada, se realizaron diferentes actividades para que los estudiantes pudieran reforzar este indicador. En el diagnóstico se tuvo un porcentaje bastante bajo en cuanto a la resolución de la prueba evaluativa, ya que solamente el 30% de los estudiantes lo realizaron de manera correcta. Al finalizar el dicho proyecto y aplicar nuevamente la prueba, se obtuvo un 90% de estudiantes que lo realizaron de manera correcta, teniendo así un índice de mejora del 60%. Las actividades iban enfocadas al trazo de las consonantes y vocales, a repetir todo el abecedario, así como también se intentó reforzar la motricidad fina de los estudiantes por medio de diferentes actividades. También se realizó el desarrollo de un cuento en donde los estudiantes debían de completar con palabras que faltaban en el mismo. Como cuarto taller, denominado Taller de Pintura, Trazos de consonantes, vocales en mayúscula y minúscula en letra ligada, obtuvimos en el diagnóstico un resultado muy bajo donde los estudiantes escribieron las vocales y las consonantes en letra minúscula y las consonantes en letra desligada. Entonces, en cada taller lo que nosotros realizamos es poder explicar a los estudiantes cuál es la diferencia entre la letra desligada y la letra ligada, para que ellos pudieran comprender más adelante las actividades que se iban a desarrollar. Dicho esto, les pasamos a los estudiantes diferentes ejercicios de oraciones donde venían en letras desligadas para que ellos lo trasladaran a letra ligada. Es así que los estudiantes, con la práctica y con el trazo de algunas vocales y consonantes en mayúsculas, ellos pudieron lograr y obtener en la prueba final buenos resultados. En cuanto al indicador número 5, uso de la mayúscula en nombres propios e inicio de oración, los estudiantes se vieron atraídos desde la actividad introductoria, donde se les pedía que dieran su nombre y asimismo el nombre de un animal que iniciara con la primera letra del nombre que nos habían planteado. Así dábamos paso a poder realizar el procesamiento de la información, que era una de las etapas que estábamos realizando en la ejecución del proyecto, para poder explicarles en qué consistía el nombre propio y el nombre común. Los estudiantes comprendieron muy bien lo que eran estos dos conceptos y así podíamos expresarles que únicamente en los nombres propios ellos debían hacer uso de la mayúscula y al inicio de la oración, pues asimismo se les dieron las indicaciones de las normas y las reglas en las cuales se debía hacer uso de la mayúscula. A la hora de aplicar los conocimientos adquiridos se realizaron actividades donde debían encerrar la letra que iba a iniciar con mayúscula y asimismo se les pedía que pasaran a la pizarra a poder completar la letra faltante que indicara que debía utilizarse lo que era la mayúscula. Tuvimos un poco de dificultad en lo que es este indicador. ¿Por qué? Porque no se hizo mucho énfasis en lo que es las mayúsculas en letra ligada. Por eso, en la prueba evaluativa final, que nos dio los resultados del proyecto, pudimos observar que los estudiantes no podían comprender cuál era la letra que en letra de molde se pasaba a letra ligada. Es decir, ellos no comprendían cuál era el trazo de la letra ligada de la palabra que se les estaba pidiendo al realizar en la prueba evaluativa.
Sin embargo, si hablamos del concepto como tal del uso de mayúscula, se pudo ver en el desarrollo del taller que ellos lo habían comprendido. La única dificultad fue el uso de la letra ligada y desligada. Mediante los talleres 7, 8 y 9 que estaban orientados a identificar las sílabas simples, compuestas e inversas, se puede decir que se obtuvieron buenos resultados, ya que mediante las actividades que se realizaron, los niños se mostraron muy motivados en conocer en cada una de las palabras las sílabas simples, compuestas e inversas. Mediante las actividades que se iban realizando, se encontraban dibujos, también complementaciones de palabras que se utilizaban mediante estas sílabas que correspondían a cada una. Entonces los estudiantes expresaron de que en cada uno de los talleres pues han sido sus actividades favoritas, ya que en cada actividad se les facilitaba a ellos ordenar cada una de estas sílabas, identificarlas, y dentro de los porcentajes y de la evaluación final se obtuvo una mejora bastante trascendental, ya que los resultados de estos porcentajes fueron muy efectivos. Mediante las conclusiones en este proyecto se denota que dentro de cada uno de los talleres hubo un aprendizaje significativo en cada uno de los estudiantes. Se realizaron también varias estrategias orientadas a que cada estudiante tuviera una participación activa, ya que a través de cada una de estas los estudiantes participaban de una manera grupal y también de una manera individual. Y también de acuerdo a cada ejercicio y evaluación eran de manera individualizada, logrando tener una noción más personalizada de cómo era la mejoría que cada uno de los estudiantes lograba. Con respecto a los resultados del proyecto, se puede constatar mediante dichos resultados que hay un buen porcentaje de mejora según los indicadores que se trabajaron durante los talleres. Para mencionar algunos, tenemos el número 1, que comprende ideas centrales del texto. De acuerdo al diagnóstico que se realizó al principio del proyecto, se tuvo que un 60% de estudiantes obtuvieron un buen resultado. Durante los resultados del proyecto final, la evaluación se tiene que un 76.7% lo hizo de excelente manera, es decir, hay un índice de mejora de un 16.7%. Luego tenemos también el segundo indicador, sigue instrucciones escritas. En el diagnóstico se tuvo un 16.66% de resultados y durante el proyecto, al finalizar la evaluación, se tuvo un 63.3% de resultado, es decir, que también se tuvo un índice de mejora y este se obtuvo de un 46.64%. Según estos resultados, se puede decir de que los estudiantes lograron tener un buen aprendizaje, un aprendizaje significativo durante cada uno de los talleres, y esto se puede constatar en los resultados finales. Antes de comenzar el proyecto, los niños pues presentaban muchos problemas de motricidad fina, que más que todo en su forma de los trazos, ellos casi siempre encontramos ese problema, que los hacen al revés, al contrario, ¿verdad? Sí, se ha notado un cambio, porque incluso hoy ya escriben con mayor rapidez, se ve el interés en ellos. Yo veo que hemos tenido cierto avance. En la mayoría de indicadores se puede ver un alto porcentaje de avance, ¿verdad? Y eso para nosotros es beneficioso. A mí me gustó bastante porque fueron muy dinámicas. Y en el segundo grado, incluso desde primero, segundo, tercer grado, lo que más debe de
de darse a los niños una metodología activa, participativa, para que ellos no se aburran. Porque media vez un niño ya está bostezando, ya está platicando, entonces es de ver qué dinámica se puede poner en práctica para que ellos otra vez vuelvan a prestar la atención, porque pierden la atención bien rápido. Bueno, que ustedes se dieron cuenta de eso. El desarrollo y la ejecución de este taller fue bastante significativo, pues a la hora de estar frente a un grupo de estudiantes se podía ver la diferencia de cómo poder manejar, cómo poder expresarme a la hora de estar frente a ellos y asimismo las actividades acorde a las edades de los estudiantes. Me ayudó a potenciar esas habilidades de poder expresarme frente a los estudiantes, de poder comprender cuál era la necesidad que tenía dicho niño a la hora de poder impartir las sesiones, los talleres y ver esa realidad tan palpable que es de un estudiante y las dificultades que tienen a la hora de fortalecer esas competencias que se trabajaron. Durante la práctica de este taller pude obtener nuevos aprendizajes, ya que mediante los talleres pude impulsar nuevas estrategias que iban orientadas a la participación activa de cada uno de los estudiantes y también una cercanía con aquellos estudiantes que tenían algún tipo de problemas en realizar las actividades, que les costaba realizarlas. Entonces las estrategias que iba realizando también iban orientadas a ayudar a este tipo de estudiantes. En cuanto a la experiencia con el proyecto educativo realizado, nos permitió crear nuevas experiencias desde la planeación, la ejecución y la finalización del mismo, ya que nos permitió realizar un acercamiento a la realidad dentro de las aulas educativas y poder ayudarle a los estudiantes en aquellas competencias en las que presentaban mayor deficiencia. De esta manera nos ayudó a fortalecer nuestras competencias profesionales. Para mí este proyecto fue muy significativo, ya que logré poder tener una buena comunicación con los estudiantes y poderles enseñar, y ya que ellos aprendieron también de nosotras. Entonces para mí ese proyecto fue demasiado bueno, donde yo me pude desenvolver, donde yo me pude agarrar experiencia, porque no había podido trabajar con estudiantes de segundo grado, sino que un poquito más grandes. Entonces trabajar con ellos significa dedicarles más tiempo, poderles enseñar paso por paso, explicarles también paso por paso cómo se desarrolla cada tema, ya que ellos solo se nos acercaban a nosotras para poderles explicar. Entonces eso fue muy grato también, porque tanto como ellos nos tomaron cariño, tanto como nosotros les tomamos cariño. Entonces para mí fue muy significativo ese tipo de proyectos. ¿Qué le parecieron las clases que vinimos a dar, corazón? Me gustaron mucho. ¿Por qué le gustaron? Porque eran divertidas. ¿Qué fue lo que más le gustó? Las canciones. Ah, ¿y qué más? Cuando bailábamos y cuando hacíamos las tareas. ¿Cuál fue la actividad que más le gustó? La de las sílabas simples y las sílabas compuestas. ¿Por qué siempre eres el que quería pasar a la pizarra a escribir o participar? Para saber más. A mí me encantaría, ojalá que la universidad tomara bien el mandar más estudiantes año con año a desarrollar algo parecido, ¿verdad? Y poder apoyar a más estudiantes en diferentes secciones.